Ni media palabra de la que yo pienso es mía, ni una. Si realmente nuestras decisiones fueran verdaderamente racionales, ninguno de nosotros estaría casado. Me di cuenta que mis problemas me seguían, que el problema no era ni Argentina, ni las empresas, ni nada. Al final pude lograr todo eso que no pude lograr acá, pero el vacío seguía. Y ahí me di cuenta de que el problema era yo. Si vos hoy estás mal y estás deprimida porque estás soltera, cuando consigas a una pareja vas a ser una desgraciada casada. Y cuando volvió de Brasil se quedó dormido, volcó y falleció su señora y sus 2 hijos. Y él quedó ileso. Pero se dio cuenta que por su culpa, por haberse quedado dormido, se había quedado sin familia. Si no te gusta la película de tu vida, habla con el director, que sos vos. Realmente quiero que el que esté ahí escuchando deje de quejarse y ponga toda esa energía en hacer algo. ¿Quién es realmente Pablo Cúnsolo? ¿Un profesor de oratoria o alguien que cambia la manera en la que las personas se comunican? Con más de 18 años de trayectoria, acompañó a personas de más de 11 países a desarrollar algo clave: Comunicar lo que piensan y sienten con claridad, seguridad y verdadera conexión. Como director fundador de la Escuela Argentina de Oratoria, su enfoque combina neurociencia, psicología y comunicación, pero llevado a algo simple: herramientas que se aplican en la vida real. Porque la comunicación puede acercarnos O alejarnos por completo. y al final no se trata solo de hablar bien, sino de generar impacto. Amigo, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Es un placer poder compartir con vos. Recién estuvimos hablando hace un ratito con Pablo, estuvimos hablando un buen rato y recordamos, yo hace más de 10 años o 9 años aproximadamente hice un taller con vos, de los cuales se los voy a compartir más adelante. Encontré mensajes que me cambiaron la vida y por eso te invité, para ver si en este espacio en el que estamos intentando crear podemos encontrar esa versión de Pablo que a mí particularmente me ayuda a transformar mi vida y quizá le ayude a transformarle la vida a un montón de personas. Gracias por estar acá, amigo. No, gracias a vos. Te comento y te confieso que recuerdo muy vívidamente, ¿no?, tu participación junto a tus amigos, porque no hubo antes y tampoco hubo después un grupo de personas que se comprometan tanto en el curso, a tal punto de no solamente disfrutar del curso, sino que me he enterado de que salían del curso y después se juntaban en una casa a seguir debatiendo y manejando. Y imagínate, cuando uno se dedica a educar y encuentra gente tan sedienta de educación, es un placer. Pasión, perdón. Quiero que me cuentes con tus palabras quién era Pablo Cúnsolo antes de ser la persona que sos hoy. ¿Qué te llevó, si hubo un momento de dolor, alguna situación muy puntual o alguna serie de situaciones que te llevaron a sumergirte a esto que es comunicación, neurociencia, sí, todo lo que conlleva al mundo de las relaciones sociales? Bien, podríamos dividirlo en 2 etapas muy bien definidas, ¿no? El Pablo del sueño, cuando era muy chiquito, tenía el sueño de ser cantante, ser artista, ser actor. Ya tenía talento, de hecho que tempranamente lo descubrieron mis padres, que me mandaron a clases de teatro, clases de canto, clases de música, toqué el saxo. Ya tenía 13 años y participaba de obras súper importantes, hacía casting en televisión. Y en la medida que fue pasando el tiempo, me fue atravesando el sistema, ¿no? La cultura, y de a poquito eso se empezó a transformar como en un hobby, como en un pasatiempo. Ya terminó esa importancia. Y bueno, se apagó. Y yo creo que en un momento determinado eso que está ahí adentro se volvió a encender, pero me di cuenta que por el lado del artista no iba, ¿no? Y lo empecé a hacer por el lado de la educación. Quise primero hacer empresas que no funcionaron, creo que fundí 3 o 4 empresas en el camino, y muy frustrado a los 30 años, dejé todo acá en Argentina, me fui a probar suerte a España y me fui con esa ilusión de dejar todo atrás
sin darme cuenta que al avión subía algo que se llamaba Pablo Cúnzolo conmigo, ¿no? O sea, que yo me llevaba. Y ahí fue cuando me di cuenta que mis problemas me seguían, que el problema no era ni Argentina, ni las empresas, ni nada. Porque en España me iba muy bien económicamente, o sea, al final pude lograr todo eso que no pude lograr acá, pero el vacío seguía estando. Y ahí me di cuenta de que el problema era yo. La pasé muy mal, ¿eh? Estuve 2 años allá, teniendo todo lo que cualquier persona puede desear a nivel económico, pero más solo que Kung Fu. Y esa soledad no era grata. La conversación había horas y horas de conversación conmigo. Y bueno, después de 2 años decidí volver a mi madre tierra, a la Argentina, en donde la situación económica acá estaba peor que cuando me fui, porque estoy hablando de 2008 a 2012 más o menos. Y me encontré una Argentina completamente destruida, pero con un Pablo completamente renovado. Y ahí fue donde decidí utilizar todas esas herramientas de comunicación, más todo lo que había estudiado en el ámbito de la psicología acá, y dije, bueno, vamos a darle para adelante. Te escuché 3 palabras, frustración, sí. 3 emociones, sí. ¿No? Soledad y dolor, creo que dijiste. Sí. O sea, esos lugares, antes de entrar en el Pablo actual, ¿esos lugares crees que te llevaron a encontrar respuestas en el coaching, en el liderazgo, en neurociencia? ¿Cómo atravesaste ese proceso? ¿Hay alguna técnica? ¿Vos cómo lo viviste ese proceso? Más allá de qué te sumergió ahí, ¿cómo lo atravesaste? Sí, yo creo que si me tocó en España es porque durante esos 30 años acá en Argentina, con amigos y situaciones, familia, uno tiene la capacidad o la habilidad de poder esquivarlos. Tiene la capacidad de poder entretenerse y no prestarle atención a ese vacío, a ese dolor, a esa soledad. Cuando estás allá, sin nada, no te queda otra. Yo no lo busqué, ¿no? No fue una técnica ni nada por el estilo, fue algo que se dio, pero sí me di cuenta que conociendo un poquitito más otros casos, hay un patrón que se repite y gente que la pasa mal, se queja, pero no hace nada por cambiar, entretiene, se justifica, fundamenta y sigue adelante. Y gente que toca fondo realmente, la pasa muy mal, a tal punto de que uno nunca quiere volver ahí y decide aprovechar ese fondo para hacer pie y salir adelante, ¿no? Entonces, por eso le dije la noche oscura del alma, ¿no? Porque realmente es como de pronto estar completamente solo, de noche, sin rumbo, sin dirección, pensando en ese momento que la vida no tiene sentido, que es lo peor que te puede pasar, pero cuando lográs trascenderlo, y mirando hacia atrás, por supuesto, decís, es lo mejor que me pasó, ¿no? Porque no se puede caer tan bajo que eso, ¿no? Hoy, ya metiéndonos un poco en tu carrera, hubo una etapa, sobre todo cuando yo arranqué a emprender de forma online, me acuerdo aproximadamente en 2015, 2017, que el coaching fue furor. O sea, no sé si igual vos debes tener más los índices más claros de cuántos coaches hay hoy en día y demás. No te río. ¿Qué se esconde atrás de esa risa? No, me río porque hoy hay coach hasta de cómo hacer asado, ¿no? Claro. Se desvirtuó un poco el tema. Por eso te quería preguntar, porque yo soy de los que creen que a veces es mejor un buen coach que un mal psicólogo. ¿Está bien? O sea, creo que son terapias totalmente diferentes que se pueden complementar en algún momento y yo he conocido coach, bueno, vos sos un gran ejemplo para mí y algunos psicólogos maravillosos y también he conocido cada cosita, ¿viste? Que utilizan las herramientas de forma coercitiva e inclusive he conocido algunos psicólogos que sutilmente, sin querer, de forma inconsciente, inducen sus propios traumas no resueltos en su paciente, ¿está bien? Pero te quiero preguntar algo respecto a tu profesión. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que difiere a un coach que realmente transforma la vida de otras personas a alguno que solo genera motivación, efervescencia momentánea, como agitar una gaseosa y después baja la espuma? Pero, o sea, ¿qué hay en vos? ¿Qué herramienta utilizás? ¿O vos qué considerás que tiene que tener un buen coach para realmente transformar la vida de otras personas?
Muy buena pregunta, y yo no solamente lo paso al coach, o sea que es aplicable para el coach, pero también para todas las profesiones. Okay. Siempre te vas a encontrar con dos tipos de personas. Las personas que se dedican a lo que se dedican por el dinero y solo por el dinero, y las personas que se dedican a lo que se dedican porque se autodenominan servidores, ¿no? Personas que sirven, y que ese servicio que da a la comunidad, a su población, a la ciudad, al barrio, hace un mundo mejor, que tiene que ver con la vocación. Y llevándolo al coach, hay un montón de coach que quieren ser coach porque quieren ganar mucha plata y desesperadamente hacen lo que sea necesario para lograr a su fin, que es hacer mucha plata. Y hay otros que están muy comprometidos con el proceso de la gente y trabajan mucho, y muchas veces trabajan gratis, ¿no? Uh-huh. Y tal es así que trabajan tan bien que aunque trabajen gratis, les llegan grandes oportunidades pagas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está, creo, la diferencia es aplicable absolutamente todo al emprendedor también. El emprendedor que trabaja por la plata, vos te das cuenta, está todo el tiempo, los colmillos, sí, así. La sanguijuela del capitalismo, o sea, no le digo le importa nada si te gusta lo que hago, si no te gusta lo que hago. Lo único que quiero es sacarte el dinero y disfrutar de mis cosas con ese dinero. Y hay otros que se concentran en el bienestar de los demás. Cuando vos estás convencido de que lo que haces ayuda al otro y te llena esa satisfacción, el dinero viene solo. Bueno, yo escuché a un filósofo argentino que le gusta el fútbol, viste que es pincha, yo soy pincha, y él le preguntaron, pero en esta sociedad tan diseñada y pensada para ser producto de productividad constante, todo tiene que tener un sentido de producción, todo tiene que tener un sentido utilitario. Y él habló un poco de esto, de que a mucho coach quizá hubo un momento de falta de relaciones humanas. Me explico, porque el coach, él le explicaba que emerge como un modelo de profesión diseñada para algo muy puntual que después se fue desvirtuando totalmente. Y bueno, siempre después quedan los que realmente entraron con el propósito adecuado. Pero él decía que hay muchas cosas que consumen porque no sirven para nada. Y le preguntan, pero ¿por qué te gusta el fútbol? Sí, porque no sirve para nada. La verdad que en esta sociedad que te hace creer que todo tiene que tener un sentido utilitario, consumo porque no sirve para nada, porque solo me hace bien momentáneamente, ¿viste? Muy pocas cosas hoy te hacen bien. Te pregunto antes de entrar más específicamente a la profesión, ¿qué te hace bien a vos, amigo? Describime 3 cosas que la gente conozca de Pablo Cúnzolo que te ponen feliz, que te ponen contento, que vos decís, me hacen bien. Bien, me encanta dormir. Okay. Disfruto muchísimo de dormir y no duermo mucho. Duermo las 8 horas a la noche, las 12 de la noche, a las 8 de la mañana, pero es un momento en donde yo conscientemente lo utilizo para conectarme conmigo mismo, para desconectarme de todo el trajín diario y todo. Me fascina. Otra de las cosas que me encanta muchísimo es trabajar, porque no lo tomo como un trabajo, ¿no? La gente asocia el trabajo al cansancio, al desgaste. Amo lo que hago, amo profundamente lo que hago, a tal punto que lo disfruto muchísimo, sin esperar un resultado, digamos, en nosotros incluso, ¿no? O sea, sino que simplemente hago una entrega total y disfruto de eso. Como hay gente que disfruta de la jardinería, ¿no? Y otras que disfrutan de coleccionar algo. Bueno, no hablo de entretenimiento, de colgarme a una serie o de estar scrolleando en redes sociales, sino una actividad en donde yo me pueda conectar conmigo, ¿no? Porque esas actividades no me desconectan, sino que me conectan. Así que fíjate que todas tienen que ver con eso, y también amo viajar, ¿no? Me muevo en un motorhome, así que imagínate. Ah, muy bueno eso. Sí. Mi vehículo es un motorhome, independientemente de que no soy nómade, porque vivo en una casa. Si pudiera vivir en el motorhome, lo vivirías ahí. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter en el tema que
el tema que creo que la gente quiere escuchar. ¿Hay mitos en la comunicación? Sí, el mito más grande es que uno convence hablando, por ejemplo. Entonces dice, bueno, comunicar, ¿qué es? Hablar, es decir, es transmitir, es expresar. Fíjate que son todos sinónimos de emitir una información en donde yo soy el que emito y los otros son los que escuchan. Y nada más alejado de eso. O sea, comunicar es escuchar, observar. Una vez que yo escucho y observo, o sea, recibo esa información, saberla entender, ¿sí? Y no qué haría yo en tu lugar, porque eso no es empatía, empatía es entender por qué vos en tu lugar haces lo que haces y después emitir en consecuencia de las 3 anteriores. Un buen comunicador es el que escucha y observa el doble de lo que habla. Un buen comunicador es el que habla poco, lo suficiente. Un buen comunicador es aquel que tiene esa enorme capacidad de ponerse en el lugar del otro sin juzgar, ¿sí? Sin juicio. Y que cuando opina se hace cargo de su opinión, ¿no? Y no está bajando un juicio sobre el otro. Por ende, fíjate si hay que aprender, ¿no? Porque en casa nos enseñaron a hablar, que hablar es describir con palabras. En la escuela nos enseñaron a leer y nos enseñaron a escribir. En la universidad nos enseñan fórmulas, técnicas, teorías, pero nunca, nadie, absolutamente en ningún lado, nadie nos enseñó a comunicarnos. Y cada vez que tenemos un problema, un conflicto con alguien, es un problema de comunicación, que no te entiendo, que no me entendés, que me dijiste, que te dije. Y ahí está el tema. Entonces no tendríamos que preocuparnos tanto en qué decir, y sí un poquitito más en escuchar, en observar, en ponerse en el lugar del otro, ¿no? Hay gente que lo único que quiere escuchar es su propia voz. ¿Cómo logramos que esa voz se plante en un lugar sin juicio, solo de escucha activa y sin intentar tener razón sobre tu punto de vista, solo escucharte por el bien de escucharte? Bien. No se puede. No se puede. Porque la mente siempre está, la velocidad del pensamiento está constantemente. No la podemos apagar. Lo que sí podemos hacer es disminuir esa velocidad y dejar escuchar para responder y empezar a escuchar para entender. O sea, a veces esa voz dice, bueno, mira qué bueno lo que está diciendo Pablo y ahora cuando diga esto voy a decir esto y después le digo esto. O sea, en realidad no estás escuchando para entender, sino escuchando para responder. Y mientras pensás que responder, te estás perdiendo todo lo que el otro está diciendo, ¿no? Entonces yo siempre busco como esa técnica de cuando alguien está hablando, me pongo como si de pronto estuviera recabando información para alguien más, ¿no? O sea, presta atención a todo lo que dice, a los detalles, a su comunicación verbal, a su comunicación paraverbal, a su comunicación no verbal. Fíjate si hay congruencia entre lo que dice y cómo lo plantea. Y en esa riqueza de escuchar, uno evita hablar un montón de cosas que son las que después generan los conflictos, ¿no? Los conflictos habitualmente surgen de no ser consciente que la palabra no es inocente. O sea, la palabra, una vez que vos la decís, no la podés decir. O sea, esa palabra que te dije no va a volver a mí sin haber causado un efecto irreparable en el otro. Y hablamos mucho sin pensar, sin analizar, entendiendo de que siempre detrás del otro, detrás mío, hay una persona que tiene emociones, sentimientos, ¿no? Y ahí, cuando encontramos ese punto de mantener la boca cerrada, empiezan a disminuir notablemente los conflictos y empiezan los aciertos, ¿no? Las conexiones. Dijiste un montón de cosas que me dan ganas de llevarte para 10 lugares diferentes de la entrevista: comunicación verbal, no verbal, paraverbal. Me interesa. ¿Me contás un poco de comunicación verbal? No Bien, verbal, viste que recién hablamos. ¿Qué nos enseñaron en casa? Hablar. Entonces, sí. ¿Qué hacemos? Hablamos. Como si de pronto hablar fuera una sola acción y en realidad es un proceso de muchos factores. A lo que nosotros le llamamos a hablar es preguntarnos qué voy a decir. Eso se llama comunicación verbal, es el verbo. Es mi mente eligiendo las palabras que necesito decir para que el otro entienda lo que yo estoy pensando. Okay. Y eso representa tan solo un 7% del total de la comunicación. Y ahí viene la locura, ¿no? O sea, nos pasamos concentrados
en tratar de elegir el 7% de la comunicación. Y el otro 93% está, digamos, comprendido por la comunicación paraverbal, que es cómo lo digo, el volumen de voz, el tono de voz, la dicción, la velocidad, el registro, que representa aproximadamente un 35 a un 40% de la comunicación, o sea, 5 veces más. Para hacer un paréntesis del paréntesis, sí. Es si vos me preguntás, Pablo, ¿cómo estás? Y yo te digo, bien, pasando por uno de los mejores momentos de mi vida. Está tomando antidepresivo, claro, inmediatamente tu mente siempre le va a hacer más caso al cómo que al qué. Al revés también, Pablo, ¿cómo estás? Y yo te digo, mal, loco, no sabés, estoy re deprimido. O sea, vos decís, o se droga fuerte con todo lo que encuentra o está limado. Bueno, entonces hay gente que habla bien y se comunica mal, porque lo que dice está bien, pero lo comunica mal porque no le pone emoción. Los seres humanos somos seres emocionales, ¿no? Y ahí está la cuestión de que al otro le llegue la emoción. O sea, la gente siempre se va a olvidar de lo que le dijiste. Ahora, nunca se va a olvidar de cómo le hiciste sentir. Y creo que tiene que ver con eso el punto. Y la comunicación no verbal es el cuerpo y la cara, ¿no? O sea, la lectura del lenguaje corporal y las microexpresiones que representan de un 55 a un 60% del total de la comunicación, aunque no sepas nada de comunicación no verbal, ¿no? ¿Viste cuando ese sexto sentido te dice me cae bien, me cae mal, le creo, no le creo, es bueno, es malo? Bueno, eso que le llamamos corazonada, intuición, sexto sentido, es nuestra mente inconsciente conectada con ese 93% de la comunicación a la que conscientemente no nos damos cuenta. Ahora, si lo sabemos manejar, tomamos el dominio del otro 97%, ¿no? Entonces, un buen comunicador es aquel que sabe leer la comunicación verbal, paraverbal y no verbal, y una vez que sabe hacerlo en el otro, sabe gestionarlo en sí mismo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la congruencia, que es muy importante para la vida, ¿no? La congruencia es que, yo siempre digo, nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que no construyó nada. Bueno. Porque hay dos tipos de personas, los que están muy ocupados construyendo y por eso están calladitas, y después los que no hacen nada, tan al pedo, que se dedica a dar consejos, a criticar, a opinar, dejarme de verlo, ¿no? Por eso yo, antes de recibir una crítica o antes de recibir, por lo general, una opinión o qué sea, siempre antes de aceptarla, le miro la vida a la persona que lo está diciendo. Buen punto, me gusta mucho, porque creo que nos vemos a partir de la visión del otro también, pero qué importante es ver si el otro realmente tiene solidez en su visión. Solo que pienso en qué momento se genera o qué nos lleva a generar esas discrepancias a la hora de que se divida lo que realmente queremos decir con cómo lo decimos o desde dónde lo decimos. ¿En qué momento generamos esa desunión, divorcio entre lo que queremos comunicar y lo que realmente estamos comunicando? ¿Cómo llegamos a eso? Cuando queremos convencer al otro de algo que ni yo creo. Ok. ¿No? Ah, ok. Entonces ahí hay una incongruencia. Y te das cuenta en pequeñas cosas. Pablo, ¿te gusta esta entrevista? Sí, la verdad que me encanta. O sea, te estoy diciendo verbalmente que me encanta y con la cabeza te estoy diciendo que no. O sea, soy una persona que, a pesar de que me siento incómodo en este espacio, te estoy diciendo que sí, diplomáticamente para no quedar mal con vos, pero te estoy diciendo, mi cerebro inconsciente, que es el que verdaderamente no miente, te está diciendo que no. Entonces ahí está la incongruencia. Cuando le empezás a prestar más atención a que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y ahí surgen otras cosas que cuando empezás a estudiar los movimientos, el que lee empieza a ser consciente de cosas que el que habla no. Muy bueno. Sí, comparto. Pensaba también, ¿por qué construimos esta personalidad que necesita ocultar, que necesita mentirnos a nosotros mismos? Esa necesidad de sumergirnos a un prototipo de humano, a un prototipo de vida, a un prototipo de diseño de éxito, a un prototipo mental que nos lleva a tener que justamente ser incoherentes
O sea, ¿qué queremos demostrar? ¿Por qué lo hacemos? A eso iba, ¿viste? Sí. ¿Qué hay detrás de toda esta ganas de poner máscaras de incoherencia? Y tocaste ahí un gran punto, Okay, me emocionaste a mí porque ahí surge algo que se llama comunicación intrapersonal, ¿sí? Que es la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos y que en esa incoherencia es, ¿cómo puedo pretender yo que me amen si ni siquiera yo me amo? ¿Cómo pretender que a mí me valoren si yo no me valoro? ¿O cómo puedo pretender que a mí me crean si yo no me creo? ¿No? Y aparece una palabra importantísima en la vida de todos nosotros que tiene que ver con lo que llamamos comúnmente autoestima o amor propio, ¿no? La autoestima o el amor propio es que si yo no tengo nada de eso, no me amo, no me valoro, no me respeto, lo voy a salir a buscar en la opinión del otro, en la palabra del otro. Y ahí perdemos coherencia, porque somos capaces de renunciar a nosotros mismos para agradar a los demás, porque agradar al otro es más importante que agradarme a mí porque yo no me conozco, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de comunicación, la gente se piensa que son técnicas de persuasión, técnicas de convicción, y no, es un proceso que va de adentro hacia afuera, en donde se habla sobre la personalidad, sobre el ego, sobre la autoestima, y solo cuando logramos tratarnos con amor, ¿viste cuando estás enamorado que al otro te vuelve loco? Bueno, sí. Yo digo, ponernos de novios con nosotros mismos. Es hablarnos bien, cocinarnos rico para nosotros, ponernos lindos para nosotros, invitarnos a salir, si ni siquiera se necesita plata, ¿no? Decirnos cosas lindas. Y cuando yo me empiezo a tratar bien a mí, ya no tengo la necesidad o la carencia de que los demás lo hagan conmigo. Dejo de reclamarlo, ¿no? Viste que la gente dice, ay, me está faltando el respeto. O sea, si yo me respeto mucho, cualquier cosa que digas no me va a faltar el respeto porque yo lo tengo bien en claro. O sea, solamente vos vas a poder faltarme el respeto cuando yo no lo haga conmigo. Bueno. ¿Cuánto de lo que hablamos es real, que viene de nosotros mismos, o cuánto es programación? O sea, ¿cuánto es de cosas que nos metieron en la cabeza y que no tiene que ver con nosotros mismos? Bien. Me imagino tu respuesta, pero la quiero escuchar de Bien. vos. Será controversial, ¿no? Pero ni una sola palabra, ni una, ni media palabra de la que yo pienso, digo, hago, o emito o recibo, es mía. Ni una. No, nada. Cero. O sea, podríamos decir que somos un 99,9% personalidad, ego, construcción, programación, llámalo como quiero, y 0,01 esencia. Y ahí está el tema, ¿no? No es que tenemos que preocuparnos o angustiarnos por esa cuestión, ¿no? Porque lo dijo el mismo Borges, ¿no? Los escritores no somos lo que escribimos, los escritores somos lo que leemos. La materia prima de mis pensamientos, la materia prima de mis creencias, salieron de algún lado. O sea, en algún lado las escuché, en algún lado las leí y yo las tomé como propias, ¿sí? La buena noticia de todo esto es que, tal como todo es construcción, cuando uno aprende a deconstruirse, entender de que yo crea en algo firmemente a lo largo de toda mi vida, eso no me condena a creer así el resto de mi vida, puedo cambiarlo, puedo modificarlo, pero bueno, para eso obviamente hay que hacer un gran trabajo interior que cuesta, que vale la pena, o sea que hay una pena de por medio, pero que lo vale, ¿no? Si nos quedamos en el comodismo de yo soy así, al que le guste bien, al que no tan bien, lo único que estamos logrando es aumentando nuestro nivel de sufrimiento, ¿no? Porque sufrir es eso, sufrir es cuando yo tengo una idea muy rígida de cómo deben ser las cosas y la realidad me muestra algo diferente a mi idea. Entonces, aquel que dice yo solamente me voy a llevar bien al que es como yo, se está condenando a sí mismo a llevarse mal con todo el mundo. Bueno, amigo, el piloto automático que tenemos los seres humanos, y más en esta sociedad
y más con los medios actuales de hoy, que nos invaden de videos, de cosas que alimentan la dopamina. Ese piloto automático que tiene la gran mayoría de las personas hoy, ¿tenés algún tips para salir de ahí? ¿Tenés algún tips como para encontrar aquí ahora que nos puedas compartir? Sí, en realidad todo el tiempo estamos en el piloto automático, y cuando salimos del piloto automático en realidad cambiamos de piloto automático. Es otro piloto automático. Es otro piloto automático. Claro, o sea, uno medita conectado al aquí ahora y es un piloto automático. Es un programa de meditación. Nunca se desconecta la mente. La única forma es de muerte cerebral, o sea, estamos hablando de una patología, ¿no? Pero una persona en su sano juicio en realidad tiene que entender o tiene que aceptar que todos son programas. O sea, incluso la gente que en este momento tiene un comportamiento indeseado, como el famoso, vamos a llamar gente tóxica, ¿no? En realidad yo siempre digo, la gente tóxica no existe, es gente intoxicada. Alguien alguna vez la intoxicó, o algo la intoxicó, ¿no? En mis clases más íntimas digo que yo conozco gente que nació fea, pero que nació mala no. Nadie nació malo. Todos nacimos. No hay algo genético ahí, no hay una carga genética. Cierta medida tenemos algo que se llama carga genética hereditaria, producto del ADN, donde cada una de las mitocondrias de cada una de nuestras células tiene información de nuestros antepasados, pero recientemente se descubrió la epigenética. O sea, la epigenética nos viene a decir que la genética también puede ser modificada con la experiencia, y que si mi papá le salió un grano acá, y mi mamá le salió un grano acá, y mi tío tiene un grano acá, y yo tengo el grano acá, no necesariamente mi hijo va a tener un grano ahí. O sea, si yo lo trabajo a eso de alguna forma, puedo cambiar la realidad de mi genética, que puede ser biológicamente o mentalmente, ¿no? El pensamiento modifica la genética. El pensamiento modifica la genética. Sí. De hecho, está típico. ¿Viste la típica persona que te dice: no, yo puedo comerme una vaca entera y no engordo? Y vos la ves a esa persona, que literalmente se come una vaca delante tuyo y está impecable. Y después al lado tenés a aquella persona que dice: no, yo como una lechuga, y esa sola lechuga que me saca panza. Y vos ves que la persona se cuida todo el día y todo. O sea, ojo con lo que crees, porque nosotros pensamos que la creencia limitante es solamente si como sandía y tomo vino me muero, o si me meto a la pileta después de comer me agarro un calambre en el estómago. No. Y yendo un poco más allá, si una madre o un padre le dice a su hijo: no corras porque te caes, la próxima vez que su hijo corra, no es que se va a caer, se va a tirar para no defraudar a sus padres, ¿sí? Y así como funciona desde ese punto de vista, funciona desde el punto de vista de las cosas que nosotros nos creemos, ¿no? Si yo creo que soy un vago, si yo creo que soy una persona que tiene mala suerte, si yo creo que nunca voy a tener éxito, bueno, todas las cosas que me crea desde el punto de vista, como la mente no tiene la capacidad de discernir entre lo real y lo imaginario, actúa de forma inmediata a eso. Y no solamente desde las acciones, sino también desde la biología, ¿no? Por eso es cuando estamos muy estresados, el cuerpo se tensiona y nos contracturamos, ¿no? O sea que todo efecto en la mente tiene su recíproco en el cuerpo, sino que también cuando vamos a hacer un masajito, ¿sí? La relajación del músculo hace que se relaje la mente. O sea, el cuerpo y la mente es un solo sistema que interactúa permanentemente, y tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que pensamos, incluso de la música que consumimos, del tipo de información que consumimos, de la gente con la que juntamos, ¿no? Hoy anda dando vueltas por ahí una frase que para mí es maravillosa, que es que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos juntamos, ¿no? Y la otra vez me dice una chica: pero yo trabajo en un ministerio, Pablo, y a 8 horas estoy ahí. Entonces, ¿cómo hago si estoy en un ambiente hostil 8 horas por día? Bueno, te quedan otras 16 para compensar.
Así que anda a visitar amigos optimistas, juntate, armá tu grupo, buscalo en internet. Pero si vos sos una persona que vivís en La Plata, Longchamps o quien sea, y estás todo el tiempo prendido de las redes sociales y de la televisión para ver qué pasa en la guerra, a pesar de que estás a 1.000.000 de kilómetros de ese lugar, estás en guerra. O sea, estás ahí. Y tus comportamientos, tus hábitos van a ser como si estuvieran cayendo bombas al lado de tu casa, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, y ahí cuando empezamos a tomar conciencia y empezamos... Yo mismo me freno, ¿eh? O sea, hace 20 años que me dedico a esto y a veces me sorprendo pensando huevadas y tengo que agarrar y decir, pará, Pablo, ¿no? O sea, ¿qué suma? algo? Claro. O sea, si no suma, que no reste. Entonces, por lo menos, no te digo pensar algo positivo todo el tiempo, porque no se puede eso, ¿no? O sea, estaría tapando la sombra. Donde hay luz hay sombra. Entonces, donde yo quiero ser siempre bueno, un día me va a salir lo malo y voy a matar a alguien, ¿no? Entonces me tengo que dar el permiso de llorar, patalear, enojarme, ¿no? Gritar para sacar todas esas cuestiones que se plantean adentro. Pero que sea creativamente y sin lastimarnos a nosotros y a los demás, ¿no? Para que no sea una negación de la realidad también, a veces considerás que yo tuve un momento, hoy estoy muy alineado a lo que vos decís, 100%, pero tuve un momento también que me cuestioné un poco estas herramientas de coaching hace muchos años, en los cuales pensaba, digo, bueno, pero si construyo en base al optimismo, si construyo en base todo al positivismo, si solo me rodeo de personas positivas, claramente le agregan valor a mi vida. Pero también digo, ¿no será que estaría negando la realidad? Porque también creo que la energía negativa es una carga de la vida también. Eso. Que bien gestionada creo que nos lleva a poder construir. Mal gestionada nos hace pararnos en el negativismo absoluto, como el positivismo, que creo que puede ser también tóxico si solo nos plantamos desde ahí. ¿Me explico? Sí. Entonces, compartís esto de que... Porque yo un día leí algo de los estoicos que decía, esto que vos decís, de que las personas también miraban la fragilidad de la vida también para darse cuenta que existe y para ser fuertes sobre la fragilidad y poder ayudarla. Eso. Sí, coincido plenamente con vos. Yo veo todo como... estamos en un universo dual. O sea, todo es dual. Arriba, abajo, abierto, cerrado, hombre, mujer, bajo, alto, noche y día. Y todo, absolutamente todo, tiene su carga positiva y negativa. Todo. O sea, hay que aceptarlo. El agua es un recurso. O sea, no es ni buena ni mala. Yo con el agua puedo calmar mi sed, hidratarme, porque si no tomo agua me muero, pero con el agua puedo ahogarme. Entonces no es que el agua es buena o es mala. El agua es agua. Con el fuego pasa lo mismo, con la vida pasa lo mismo, con las relaciones pasa lo mismo, con los negocios pasa lo mismo. A veces lo mejor que le puede pasar a un emprendedor, por ejemplo, es que le vaya mal al principio. Y vos decís, sí, pero ¿cómo, Pablo? Que le vaya mal, muy mal, que llore, que patalee, que como vos dijiste, decías, ¿para qué tanta positividad si me está yendo para el terrible, una porquería? Porque cuando le empieza a ir un poquito bien no sabe cómo lo valora y después no quiere volver más a ese lugar en donde estuvo y sabe que yo no puedo elegir qué me va a pasar la vida. Te juro por Dios que yo no tengo la bola mágica y no sé qué me va a pasar cuando salga de acá. Lo que sí sé es que me va a pasar lo que me tenga que pasar y eso no depende de mí. Ahora, lo que sí depende de mí es cómo tomar eso. ¿Sí? Es cuál es la reacción que tengo frente a eso. Y cuando uno suelta esta sensación falsa de control que queremos tener de elegir lo que nos pasa en la vida, yo lo suelto y toda esa energía la pongo en prestar atención a cómo reacciono a cada una de esas cosas, ahí vemos este equilibrio que vos decís entre lo bueno y lo malo, ¿no? Constantemente chocás y vos decís, uy, choqué, se me rompió todo el auto, qué porquería, justo el que me chocó no te... Entonces, ¿qué le puedo sacar de bueno a esto?
y que estoy vivo, loco, que podía haber pasado un metro más y me pasaba por arriba. Así que tengo 1000 oportunidades más para disfrutar, ¿no? Entonces, pero mirá que voy a arriba si no tengo zapatillas. Pero tengo pies, loco, y puedo caminar. Entonces creo que mucha gente se aferra tanto a esta idea de quejarse y lamentarse por lo poco que le falta, que no valora lo mucho que tiene. Y el inicio es decir, bien, si yo empiezo a valorar hoy, la otra vez se lo decía una chica, mirá, si vos hoy estás mal y sos una desgraciada y estás deprimida porque estás soltera, cuando consigas a una pareja vas a ser una desgraciada casada. Porque la felicidad no te la va a dar tu pareja, ¿no? O sea, hay gente que está mal porque no tiene plata. Y cuando tenga plata va a ser un desgraciado con plata. La gracia o la desgracia está dentro nuestro, ¿no? Está en cuánto agradecemos y cuánto lamentamos. Entonces, agradece que estás soltera, agradece que estás soltero, agradece que no tenés un mango, agradecelo. O sea, y vos decís, ¿qué puedo agradecer de la desgracia? De que dentro de esa desgracia hay una gracia. Siempre dentro de una desgracia hay una gracia. Te voy a tocar un tema muy sensible, pero muy sensible. Me encanta. Es un caso que es real y que yo siempre lo traigo en momentos claves. Es el caso de un flaco que tenía todo en la vida, según él, un lindo trabajo, muy 10 puntos, se fue a Brasil con la familia, su esposa amada, la mujer de su vida, sus 2 hijos, y cuando volvió de Brasil se quedó dormido, volcó y falleció su señora y sus 2 hijos, ¿sí? Y él quedó ileso. O sea, al otro día se despertó, o sea, y no se despertó en un hospital porque no tuvo ni un moretón, ¿no? Pero se dio cuenta que por su culpa, por haberse quedado dormido, se había quedado sin familia. Yo creo que desgracia más desgracia que perder a la gente que vos amás, incluso a tus hijos, por algo que vos hiciste, no debe haber. O sea, el peso, la culpa que llevaba este tipo no tenía dimensión y comparación con ningún dolor que ninguno de nosotros podamos saber y solamente él sabrá. Entonces, él vivió durante mucho tiempo, hasta muchas veces deseando morir, porque no se consideraba digno de estar vivo para esta circunstancia. Estaba muerto en vida, él se levantaba, trabajaba, pero lo único que estaba esperando que llegue su hora. Y estaba ahí como asumido en la desgracia. Después él se dio cuenta de que no lo hizo a propósito, no fue conciencia, no tiene el diario del lunes para darse cuenta que se iba a quedar dormido, y tenía 2 opciones, o vivir o morir. ¿Sí? O quitarse la vida, porque lo pensó muchas veces, o vivir. Pero dijo, pero si vivo, tengo que honrarlos a ellos. Y lo que hizo fue, le empezó a dedicar su vida a armar una asociación para evitar accidentes de tránsito, para salvar otras vidas. ¿Sí? Y hoy, al día de hoy, esta persona dedica su vida a recorrer un montón de cosas, y no te imaginas la cantidad de vidas que salvó. Ni él sabe la cantidad de vidas, ni la gente que se salvó, ¿sí? En base a eso. Entonces, la opción es, ¿qué es la gracia y qué es la desgracia? O sea, si estamos vivos, ya es una gracia. Todo lo demás es cotillón, digo yo. Maravilloso, amigo. Te pensaba hacer otra pregunta, pero qué decirte después de esta historia. Impresionante lo que el ser humano puede hacer con lo que pasa. Uh-huh. Y me gustaría conocer a esta persona. Sí, me gustaría conocerla. De acá de La Plata. ¿Es de La Plata? Sí, sí. Consulta. ¿Las personas tomamos decisiones o las toman nuestros programas mentales? Realmente, cuando creemos que estamos tomando decisiones, ¿son decisiones que vienen previamente del cerebro programado o realmente conscientemente tomamos decisiones? Bien. Primero te voy a explicar el proceso y después te voy a explicar la respuesta. Okay. El proceso es, Pablo, vamos el viernes a tomar una cerveza. Mis 5 sentidos captan la información que vos me estás enviando, ¿sí? Son procesadas por distintas partes de mi cerebro en forma independiente, ¿sí? Y separada del resto de los estímulos, o sea que lo que escucho se procesa por una parte, lo que veo por otra, lo que siento en este momento, la temperatura del aire, la presión atmosférica, todo eso se procesa por formas separadas. Luego va al lóbulo frontal y el lóbulo frontal se encarga de comparar en milésimas de segundo la información que vos me estás dando
con toda la información similar y que pueda llegar a interferir que hay adentro de mi cabeza para luego darme un resultado de decirte sí o no, ¿no? O sea, fíjate todo lo que tiene que pasar para que yo te diga. Bien, entonces, la comparación de la información que yo estoy recibiendo, llamada estímulo, ¿sí?, con la reacción producto de ese estímulo, es inconsciente. ¿Qué quiere decir? Es el resultado de la comparación de lo que estoy recibiendo con todo lo que me pasó en la vida. Yo no lo tengo presente todo lo que me pasó en la vida. Esa comparación está adentro mío en un lugar en donde yo no tengo acceso consciente. Y ahí ya la respuesta está dada. Que luego esa información sea enviada a la parte consciente, al hemisferio izquierdo del cerebro, para que yo conscientemente te diga que no, te di mis excusas y mis justificaciones y todo, pero yo tranquilamente, conscientemente te puedo decir, mirá, no voy porque no puedo, y en realidad es porque cuando yo recibí esa información antes la comparé con todas las posibles secuencias que hay, a dónde voy, qué pasó en ese lugar, con quién estuve, si me sentí bien, si me sentí mal, qué otras cosas puedo hacer que no... O sea, todo eso yo no lo procesé, pero está. Entonces, hay una frase que la otra vez la escuché que estuvo muy buena que dice, si realmente nuestras decisiones fueran verdaderamente racionales, ninguno de nosotros estaría casado. Me encantó, amigo. No hay posibilidad. Tremendo. Mira, quiero meterme en el tema de que tiene, creo, que ver más con un juego de poderes, que se da a través de las relaciones humanas. Yo creo que las relaciones humanas interactúan a partir de juegos de influencia, juegos de poder, y suele tener más el poder el que menos necesita. El tema es, cuando vos tenés tantas herramientas de programación neurolingüística, de comunicación asertiva, de neurocomunicación, ¿cuál es la diferencia o cómo podés diferenciar en vos mismo cuando estás influenciando o cuando quizás estás manipulando? Y cómo uno puede diferenciar en otros cuando utilizan realmente relaciones de influencia positiva o cuando hay quizá manipulaciones. El resultado está en la conciencia del que realiza la acción. O sea, la palabra persuasión y manipulación son dos caras de una misma moneda. O sea, la herramienta que se utiliza es la misma. La diferencia es que en la persuasión es la que utiliza, por ejemplo, un terapeuta para ayudar a su paciente a observar un problema desde otro punto de vista para que se sienta bien. Ahí está persuadiendo. Okay. Y manipulación es cuando yo te voy a sacar un provecho a costa de un perjuicio. Entonces, siendo consciente de que el beneficio que voy a obtener de vos te va a generar un perjuicio, ahí es manipulación, pero la acción es la misma, ¿no? Al momento en que nosotros le decimos a nuestro hijo que se coma toda la comida, porque si no, no come postre, ya lo estamos chantajeando, es un chantaje eso. O si no estudias, no estás con el celular, o si no haces tal cosa, ahí estamos en cierta medida chantajeando. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es un chantaje en donde el poder que yo tengo en realidad no existe, ¿no? O sea, el chantaje es cuando yo tengo algo que vos querés y ese algo que tengo, lo tengo. Ahora, si yo te digo que si no haces esto, el año que viene no nos vamos de viaje, eso es manipulación, porque en realidad ni compramos el viaje, ¿no? O sea, te estoy manipulando con una información de algo que no existe, okay, ¿no? Pero la herramienta es la misma. Y algo súper importante que es bueno aclarar es que todos, sin excepción, en algún momento hemos chantajeado, hemos persuadido y hemos manipulado. Y aquel que lo niega, ya es su primera manipulación, ¿no? Ya está. Muy bueno. Me metí en este bloque porque creo que es algo que sucede en nuestra actividad, sobre todo en los que por ahí nos dedicamos a las ventas, hay a los que se dedican a cualquier palabra, a cualquier profesión alrededor del neuro, como por ahí la gente espera validación científica atrás de ello y demás. Estamos siempre metidos en el juego de
las expectativas sociales diciendo estos son humo, dicen la verdad, hay criterio, ¿qué respalda atrás de lo que cuál es la validez científica atrás de lo que dicen? Entonces, un buen comunicador puede hacer que la otra persona haga algo que quizás no quiera hacer. Sí, de hecho, desde la aparición de la famosa, desde la neurociencia está la neurocomunicación, el neuromarketing, las neuroventas, la neuropublicidad, y todo, ¿no? En donde se utilizan técnicas de manipulación, no de persuasión, de manipulación, para hacer que una persona desarrolle, digamos, una decisión, ¿sí? Que en un principio le va a parecer algo magnífico y en otro no. Creo que ¿sabés dónde está el gran secreto? O sea, la acción no es mala, Yamil. O sea, que yo te empuje una pileta a vos, ¿sí? No es mala. Creo que lo malo es cuando te empujo la pileta y no hay agua. La tarea de todo vendedor es empujar a la persona al aula, a la pileta. Porque la gente por sí misma no va a tirarse sola. ¿Entendés? O sea, te lo estoy diciendo, pero literal. Imagínate cualquier situación. Estás en una quinta, ¿sí? Está más o menos, el agua está fría. Entonces, toda la gente mete el pie y ve que el agua está fría y no se mete. Y entonces se va, no, porque está fría, que esto y lo otro. Vienen 3 amigos, te agarran de los pies y te agarran de las manos. Vos decís, no, mientras te vas llevando, ¿sí? Vos sentís que te están vulnerando, te están engañando. Cuando te tiran a la pileta, a los 3 segundos donde tu cuerpo se ambientó al agua, te quedás en la pileta y decís, che, vengan que tan fría no está, ¿no? Y creo que en cierta medida, cuando un vendedor sabe que hay agua, sabe que está respaldado por una marca, está respaldado por ese rigor científico y todo, tiene que tener la total certeza de que su labor es empujar gente a la pileta porque hay agua, ¿sí? ¿Qué pasa en Internet? Que hoy por hoy hay un montón de gente hábil que te tira la pileta sin agua. ¿Sí? Entonces lo importante es discernir si la pileta tiene o no tiene agua. Después la técnica a mí me parece maravillosa, porque de hecho muchas veces sucede que hay gente que no quiere hacer algo porque tiene miedo y ese mismo miedo lo lleva a algo peor, ¿no? Por ejemplo, ¿vos sabías que hay gente que tiene muchísimo miedo de hacerse estudios médicos por miedo que le salga mal? Mira. ¿Entendés? Entonces, como si de pronto lo que te enfermara fuera el estudio, ¿no? Un caso más gracioso, la otra vez tenía una amiga que no se quería hacer un test de embarazo por miedo a que quede embarazada, ¿no? Como si fuera el test el que te embaraza. Y yo le dije, amiga, mirá, vos hacételo al test, hacételo. Ay, no me da miedo. Te tendría que haber dado miedo hace unos días, ¿no? Pero de hacerlo o no hacerlo, pero no ahora ante estas circunstancias. Ahora te lo tenés que hacer y aunque sea chocante, aunque el resultado no sea el que esperas, sí es importante que el resultado llegue lo antes posible para que puedas tomar decisiones, ¿no? Y en el ámbito de la vida también, ¿no? Muchas veces, gracias a Dios, el mundo está cambiando, pero bueno, vos sabés que el emprendedor, ¿sí? No se veía con los mismos ojos cuando vos arrancaste que al día de hoy, ¿no? O sea, ustedes, los pioneros de todo esto, que arrancaron en contra de todo, en una sociedad en donde lo que se buscaba era ser profesional, una persona realizada era un profesional que se graduó de una universidad y que trabaja y que tiene un sueldo fijo, y eso vemos que hace muchos años que dejó de existir y que hoy por hoy hay decenas de miles de carreras universitarias de jóvenes que están invirtiendo un montón de dinero en carreras que en 5 años no van a existir más. O al menos. O menos. Digo 5 por 2030, ¿no? Sí, 2031 que dicen. Pero con la IA y con todo lo que está sucediendo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender de que si bien obviamente la teoría de Darwin puede llegar a ser
muy, digamos, cuestionada, hay algo que es cierto. En la vida y en este mundo, el que sobrevive no es ni el más inteligente ni el más fuerte, sino aquel que se adapte más rápidamente a los cambios, ¿no? Y en esto de adaptarse rápidamente a los cambios, yo invito a todos a tirarse a la pileta. Hay que tirarse a la pileta, ¿no? Porque muchas veces el cerebro lo que busca es no fracasar, y el fracaso no existe, el fracaso es dejar de intentarlo. Nos metieron en la cabeza de si lo vas a hacer, hacelo bien o no lo hagas. Es una locura eso, porque me está diciendo solamente hacer las cosas donde tengas la certeza que está bien. Y no existe eso. ¿Cómo puedo pretender tener una estabilidad en un mundo inestable? ¿No? O sea, es utopía. Entonces hay que tener a veces una dosis de realidad y entender de que el camino del éxito es un camino lleno de fracasos. El camino del éxito es un camino lleno de caídas, ¿sí? En donde el exitoso no es el que nunca se cayó, sino el que más veces se levantó, ¿no? Que el valiente no es aquel que no le tiene miedo a nada, es aquel que con un cagazo bárbaro va y lo hace, ¿no? Entonces, desromanticemos esto del héroe, de que solamente los genios son personas tocadas con una varita mágica, gente especial, que vos la mirás y decís, ¡ay, cómo la pegaste! ¡Ay, qué gran don tenés! No. Preguntale a todas y cada una de esas personas, y seguramente vos también tendrás tus experiencias en donde te caíste 1000 veces, porque la gente ve el resultado, pero no ve el proceso, ¿no? Y el proceso es eso, es empujar a la pileta y meterte a la pileta con la gente, y si está fría te secás y después te resfrías y salís de nuevo, ¿no? Y si un día te caes una pileta, te rompió la rodilla, no es que nunca más te vas a meter a una pileta. Entendés de que esa pileta nueva, ¿no? Porque muchas veces, hoy por hoy, hasta el network marketing, ¿no? Muchas veces, porque hay una organización que una vez hizo las cosas malas, ahora todo eso es malo. O sea, estamos todos locos. Es como decir que, porque una vez un abogado me estafó, así que ahora no quiero abogado, quiero que me defienda un arquitecto, ¿no? Es una locura cómo la gente generaliza y le tiene mucho miedo a lo desconocido. No, o sea, hay que... Me pone así como eufórico, porque realmente quiero que el que esté ahí escuchando, independientemente de lo mal que la esté pasando en este momento, de lo difícil que pueda decirme que es la vida, deje de quejarse y ponga toda esa energía en hacer algo, ¿no? Cualquier cosa que haga siempre va a ser mucho mejor que quejarse y justificarse de lo mal que la está pasando. Un amigo una vez me dijo que el emprendedurismo es como sumergirse a un deporte en el cual tenés el 95% de probabilidades de morir. Eso más o menos. Y vos te sumergirías a ese deporte, lo harías. Y uno cuando revisa las estadísticas dice, bueno, voy a hacer un deporte con un riesgo de muerte muy alta. Y eso es lo que hacemos nosotros. Estamos dentro de ese 5%. Y muchos que yo he conocido en distintos rubros, distintas empresas, distintos emprendedores que han sacado sus negocios, inclusive vos, Pablo, sus modelos de negocios adelante, tienen características, tienen algunas características. ¿Qué cualidades, qué características, en dónde tiene que hacer énfasis un emprendedor, según tus criterios, para poder sacar su modelo de negocios adelante, sobre todo en el área de su personalidad? Sí, eso. Creo ¿Está que bien? lo dijiste vos. Creo que respondiste con la pregunta. Okay. Es eso, es hacerlo como vos sentís, no pensás, sentís que hay que hacerlo. O sea, cuando empecé con esto en el 2008, y le dije a mi papá y a mi mamá que quería ser coach, ellos se pensaban que querían entrenar bailarina de Tinelli. O sea, no tenían la menor idea de lo que era un coach. Encima lo tenía que estudiar en España, porque todavía no había formaciones acá, una de las cosas que hice allá. Y mi padre, que yo sé que es la persona que más me ama en el mundo, pero como no conocía de qué se trataba, me mandaba a laburar. Me decía, ¿qué es eso, Pablo? Anda a laburar, vago, me decía, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Que cuando uno emprende, todo el mundo se piensa que estás loco, porque el sistema está armado así, en donde la gente que más amás
como te ama, no quiere que te golpees la cabeza contra la pared, y como no quiere que te golpees la cabeza en la pared, te normaliza, ¿viste? Y te dice, buscate un trabajo. Hoy mi papá tiene 85 años y sigue sin saber qué hago, ¿no? O sea, de hecho, tengo una anécdota, hace poco... ¿Lo invitaste al teatro? ¿Lo invitaste al teatro? Sí, pero se piensa que soy artista, Claro, pero con el tema del coach, ¿viste? Me invitaron a un congreso de coaching en Cartagena de Indias, y claro, lo que vio mi papá es que yo me fui un jueves a Colombia y volví un domingo con una gran cantidad de suma en dólares, ¿sí? Y mi papá se asustó ante eso, en vez de felicitarme. En Colombia dijo, ¿qué hace Pablito? Claro, entonces un domingo que fui a comer la pasta porque mi viejo es italiano, me dice, vení que quiero hablar con vos, ¿viste? Me llevó al patio y me dice, mirá, yo te amo, dice, yo no sé qué haces, pero yo vi Aeropuertos en Acción, dice. Yo sé que hay gente que se pone cocaína ahí atrás y viaja y vuelve con un montón de kilómetros, pero va presa, va presa. Pablo, ¿qué estás haciendo? O sea, yo le quería explicar que quizás después de 20 años de trayectoria en donde hay un reconocimiento, es posible que vos hagas un viaje al exterior y una organización te pague miles de dólares por una tarea de 2 horas. Porque en realidad no te está pagando las 2 horas de la tarea, sino la transformación que vos podés hacerle a esa gente en 2 horas, ¿no? Y ahí es donde obtiene su valor. ¿Qué le voy a explicar eso a tu papá? No puedo, ¿no? O sea, por eso te digo, hoy mi papá sigue pensando que soy narcotraficante, sí, ¿no? O sea, no hay otra. No me voy a pelear más tratando de explicarle a alguien que no lo va a entender, sino que simplemente digo, vos quedate tranquilo, que lo mío es lícito, que está todo bien. Me pagan por cuenta corriente, papá, Exacto. tengo que facturar. Claro. Y dejo de pelear, porque antes agarraba y decía, no, vos no entendés. Bueno, o sea, necesitaba la aprobación de mis padres para sentirme bien y que ellos se sientan orgullosos de que todo el tiempo y el dinero que invirtieron, a veces, o sea, él quería que yo fuera ingeniero, ¿no? Y yo no fui ingeniero y fui una gran decepción para él. Pero ¿sabés la cantidad de gente que viene el camino que para ser felices a sus padres lo tuvo que pagar con su propia infelicidad? Estudiando algo que no quería, haciendo algo que no quería, estudiando 6, 7 años, a veces 10 años, porque no le gustaba lo que hacía, solo para agarrar un papel y dárselo a sus padres. O sea, y dice, no, para honrarlos, ¿no? O sea, yo creo que la mejor manera que nosotros los hijos, hoy tengo mis 2 padres vivos, y la mejor manera que yo tengo de honrar a mis padres es mostrándole que soy feliz. Y que en esta forma de ser feliz que tengo, no jodo a nadie. Nada más. O sea, tampoco esta cuestión, ¿no?, la típica de, ay, no, el ingeniero, que tenga una linda casita con un lindo autito y que tenga una linda pareja y los chicos corran por el parque, ¿no? O sea, esa idea quedó en el siglo XX, ¿sí? Y nuestros hijos y nuestros nietos se van a reír de esa idea. Yo no sé si es mejor o peor, pero como decíamos, hoy por hoy, el que sobrevive en este mundo no es el más inteligente. Porque antes el más inteligente era el que tenía un 10. Y hoy, o sea, te puedo asegurar que muchos de los compañeros que me decían burro y ellos tenían un 10, pasaron por mis cursos, ¿no? Entonces, creo que hoy ser inteligente es entender de que hay que tirarse a la pileta, entender de que hay que cometer errores, entender de que la vida es un juego, como un juego de estos de video. Y hay mucha gente que lo prende, lo inicia y se queda siempre en el mismo lugar. Y dice, no, porque si voy por acá hay gente que pelea, y por acá me puede tirar una bomba, y no, por acá me van a matar. Así que, ¿qué hago? Para poder estar mucho tiempo en el juego, me quedo acá en mi casita, ¿sí? Y no hago nada. Y es cierto, no te va a pasar nada malo, pero tampoco te va a pasar nada bueno. Y eso no es jugar. No es jugar, es salir a aprender, ¿no? Porque aquel que se enfrente a estos que luchan, a esto que el otro, sí, o sea, a veces no la va a pasar mal, pero va a adquirir experiencia para pasar de pantalla. Gracias, amigo, por toda esta sabiduría. Quiero hacer una aclaración. ¿Y cuántos moldes tan rígidos que tiene la sociedad establecidos en todos los ámbitos, inclusive en las familias e inclusive en las parejas, y
qué maravilloso cuando uno empieza a moldear esos moldes en función de su propia individualidad y la individualidad de su compañera, de su compañero, de sus papás, y que esos moldes nos permitan a todos estar dentro de ellos, dentro de esa energía de amor que a veces te genera la contención familiar, pero que cada uno tenga su propio molde. Y esos moldes y esos estereotipos tan rígidos, recién quiero hacer una aclaración porque mucha gente que nos sigue desde Colombia. Uh-huh. Y hay un molde hay un marketing hecho desde mismo Argentina en Colombia, ¿no? Como que, bueno, el colombiano de las series, que yo no he visto las series estas como de narcos y todas estas cosas. Entonces, desde allá, yo cada vez que voy dicen, ustedes nos ven, marica, como si nosotros fuéramos todos narcos. Sí. Y en realidad no es así. Nosotros, de hecho, yo tengo amigos, familia colombiana, y cada vez que me toca dar una conferencia allá, me pasa lo mismo que te pasa a vos. Cuando llego me dicen, ¿qué vas a hacer? Entonces, como los estereotipos tan rígidos Totalmente, que de hecho, por este mismo estereotipo, hay un eslogan maravilloso que lo ves cada vez que llegás a Bogotá o a todos los aeropuertos, que dice, lo único peligroso de Colombia es que quieras quedarte, ¿no? Porque es hermoso. O sea, es un lugar hermoso, maravilloso. Sí, coincido plenamente con vos. Y es cierto que son estereotipos y que muchas veces sucede en donde a nosotros nos encanta como seres humanos ponerle etiqueta a las cosas. Nos encanta. Vos sos bueno, vos sos malo, ¿no? Vas a un municipio, te atienden mal y decís, todo lo de este municipio son esto y lo otro. O sea, por el mal proceder de una persona, a veces queda manchada todo el nombre de una institución. Lo mismo pasa también en el negocio, ¿no? A veces nos encontramos que gente buena y gente mala hay en todos lados. Y a veces pasa de que vos vas, le presentás la propuesta a alguien y dice, no, lo que pasa es que a mí ya me lo explicaron. Sí, pero ¿quién te lo explicó? ¿Cuándo te lo explicó? ¿De qué manera te lo explicó? ¿No? O sea, y a veces por el mal proceder de una persona queda pegada a toda una institución. Y en eso que vos decís, eso aplica para todo. No hay que generalizar, nunca hay que generalizar. Bueno, amigos, llegamos a una parte que tiene que ver con un bloque que nosotros tenemos, que es un juego, en donde al entrevistado le hacemos una pregunta que puede salir cualquier cosa, y si vos te animás la podés contestar. Si considerás que no la tenés que contestar o que no es propicia para este momento, no la contestás. ¿Te animás? Sí. Ok, bueno, la pregunta la tenés que leer vos y la tenés que responder vos, ¿sí? Yo solo te las voy a poner acá. Buenísimo. Y vos elegís. Espero que la letra sea grande porque por mi plebiscito. No, si no la leo yo, tranquilo. No, te lo vas a leer vos, ¿eh? Te lo leo yo, me gusta. Por la plebiscia. Me encantó. Vamos, dice así. Contá un sueño que hayas cumplido y qué cambió en vos ese sueño que cumpliste. Bien, un sueño de toda la vida que tiene que ver con subirme a un escenario en un teatro, ¿no? Viste que yo venía, con ese sueño de ser actor y todo que no pude cumplir. En este caso, cuando se dio la posibilidad de dar una charla, una conferencia, se hizo en el Teatro Coliseo Podestá, acá de la ciudad de La Plata, y fue un sueño cumplido, porque está bien, no me subí como actor, pero me subí como conferencista, y estar ahí en las tablas, con el teatro lleno y todo, lo vi como un sueño cumplido. Y ahí lo que cambió en mí, creo que es la altura del techo. Porque me dije a mí mismo, si vos podés hacer esto, es porque podés hacer cualquier cosa. Así que bueno, después de ahí hice el microestadio de Atenas, acá en la ciudad de La Plata, y me he subido a tarimas de 12.000 personas sin ningún tipo de inconveniente. Y hasta el Estadio Único no paro. Me encantó. ¿Y aparece el miedillo ahí antes todavía? ¿Aparece? Siempre. ¿Siempre está? Siempre. El día que no esté, no sé si lo voy a seguir haciendo, porque la oratoria no tiene término medio. O la odias o la amás, ¿no? Estás ahí diciendo, ¡ay, están todos mirando! O estás ahí diciendo, están todos mirando, ¿no? Okay. Entonces, esa cosquillita es linda. Es como subirse a una montaña rusa. Tremendo. Sabés que,
Bueno, ahora después nos vamos a meter en el tema de oratoria, ya acercándonos al final. Vamos con otra carta. Dale. Después me anoto a hacerte una pregunta que tengo respecto a esto. Vamos Dale. con otra carta. ¿Cómo no? Vamos ahí. A ver. Perfecto. Son Esta 3, ¿eh? Dale, ¿cómo Vamos no? con la tercera, con la segunda. ¿Qué no negociarías en tu vida y por qué no lo negociarías? Bien. La paz no negociaría. Ok. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos para conseguir paz. O sea, la libertad financiera, una compañera, un compañero que verdaderamente nos apoye y nos acompañe en todas las cosas. Y ahí está, cuando te das cuenta de que todo lo que haces, lo haces por paz y entendés que la paz no es un destino, sino que es una forma de transitar el camino, lo vas llevando, ¿no? Y ya no lo persigo más, sino que simplemente a la hora de negociar cada pequeña cosa, la paz está primero. Prefiero 1000 veces tener paz que tener razón. Oh, maravilloso. Muy alineados estamos. Mirá, te ceban un mate, amigo. Ay, buenísimo, genio. Te ceban un mate. Así que mientras te ceban el mate, sacame otra cartita. Ahí vamos. A ver qué dice. Muy buena esta pregunta, ¿eh? ¿Qué conservás hoy de tu versión de niño? Que vos identifiques, que digas, esto está latente en mí. O sea, esto tiene que ver realmente con el Pablo de 10, 12, 9, 14 años. Voy a contar algo muy íntimo, Okay. pero casi el 70%... Acordate que hay miles de personas mirando, ¿eh? Sí, es muy íntimo. El 70% del tiempo que paso con mi pareja, hablo como un niño. O sea, conecto con mi niño interior y me declaro vulnerable como un niño y lo disfruto como un niño. O sea que el amor atravesó fuerte en mí a tal punto que me lleva no a recordar de cuando era niño, sino a seguir siendo niño, darme permiso para ser niño. ¿Pensás que esta característica de hablar como niño, que creo que muchos la hemos atravesado en distintos momentos de enamoramiento o de amor profundo con nuestra relación de pareja, tiene que ver con algo de nuestras madres, de nuestros padres, con algo no resuelto, o quizá con algo resuelto, y por eso también lo vulnerabilizamos? Y te cuento esto y hago un paréntesis. Yo creo que hace poquito, esto te lo conté antes de la oratoria, hace poquito fui a ver, antes de este espacio, fui a Bangkok y en el viaje encontré, no tenía que mirar, pues yo no hablo inglés y estaban todas las películas en inglés, claro, en chino mandarín, ¿viste? Y encontré La Máscara. Veo La Máscara y en un momento Jim Carrey encuentra la máscara como en el lago, ¿viste? Que simboliza como su inconsciente, y él con esa máscara podía conquistar a la mujer de sus sueños, con esa máscara podía lograr un montón de objetivos personales que sin la máscara creía que no podía. Y en un momento va al psicoterapeuta y el psicoterapeuta le dice, a ver qué te sucede con la máscara, y él intenta colocársela y no funcionaba, no se transformaba. Entonces el psicoterapeuta lo mira, ¿viste? Con una cara de, ¿será que te estás comiendo un mal viaje o te estás re loco? Y en un momento le dice algo así como, ¿no será que acá no te sentís juzgado, por eso la máscara no tiene el poder que tiene afuera? Y a muchos, cuando no nos sentimos juzgados, hablamos como niños, ¿viste? Sí. Con el perro, ponele, vos ves al perro y el perro no tiene un juicio sobre vos. Cosita chiquitita. Lo mismo con los niños no nos enjuician, y también hay un amor muy puro, muy profundo, y una característica nuestra de comportarnos como niños, inclusive con los niños. ¿Y por qué nos pasa en ese momento con quizá alguna pareja? ¿Tiene que ver, no sé, tenés una explicación acorde a esto o no? Sí, existe la explicación y tiene que ver con esa cuestión de no soltar ni quitar, pero sí bajar un poco la máscara. Cada vez que nos conectamos con la naturaleza, con un niño, con un animal, o encontramos una persona en la cual nos podemos dar el permiso de ser vulnerables, nos comportamos como niños. Ahora, fíjate que, por ejemplo, yo estoy como loco divino con mi novia, y de pronto hizo algo que a mí no me gustó,
e inmediatamente el niño se pone en un adulto distante, enojado. Bueno, acordar cosas. Esa es la máscara. Okay. ¿No? La máscara es cuando yo amo profundamente a esa persona y como me enojo con esa persona, me muestro fuerte, me muestro, digamos, decidido y soy capaz, quizás en ese pequeño momento de enojo, de dañar al otro, que es la persona que más amo, por esa falta de empatía, ¿no? que tenemos. Entonces, no, todo lo contrario. De hecho, con todas mis relaciones anteriores, si bien de vez en cuando conectaba, lo que no sucedía era que era casi todo el tiempo. Y acá son varios años de relación, ¿no? O sea que una de dos, o estoy profundamente enamorado, o se me fue la bocha y perdí los estribos de mi vida, ¿no? Estoy patológico. Así que cualquiera de esas dos razones me parecen bárbaras. Toma sentido, sí. ¿Cuál fue la creencia que tuviste, o si hubo alguna creencia puntual que tuviste que cambiar para poder convertirte en esta versión, en la cual vas moviéndote sin juicio, vas moviéndote con la creencia adecuada de que puedes lograr un montón de cosas? O sea, ¿hubo algún patrón, alguna creencia limitante o solo, contame, hubo algo puntual? ¿Cuál fue la creencia que más te costó cambiar? Porque, ¿entendés por qué te lo pregunto? Porque cada uno tenemos las nuestras y que batallamos todos los días con esas algunas. Sí. ¿Pero tuviste alguna voz más profunda que otra? Son varias y que forman todas un conjunto, pero hoy las puedo identificar muy bien. Y que eran mandatos familiares, ¿no? Como que la única manera de salir adelante es rompiéndose el alma. Entonces mi mente no podía concebir una forma de ganar grande cantidad de dinero divirtiéndome, pasándola bien, viajando, ¿no? Como que eso era de algunos pocos elegidos y yo pertenecía a una familia de clase media que se rompió el alma para conseguir lo que quería. Entonces vengo de una cultura del esfuerzo y del sacrificio que no es mi caso. Entonces fue difícil romperla y darme permiso para ganar grandes cantidades de dinero divirtiéndome y haciéndome lo que gusta, ¿no? Y otra de las cuestiones es estas de que equivocarse es vergonzoso o es fracasar. Entender de que es parte de un proceso me fue bastante difícil porque, claro, la creencia anterior es si lo vas a hacer, hacelo bien o no lo hagas, ¿no? Entonces, y así te podría nombrar muchas que tienen que ver con esta cuestión del merecimiento, ¿no? De si soy o no soy digno de recibir lo mejor del mundo. Hablo de creérmela, pero no creérmela para los demás, creérmela para mí, ¿no? No desde la soberbia de acá estoy yo, sino desde la humildad de decir acá estoy yo y no he encontrado una vida satisfactoria porque soy mejor que los demás o que esto que lo otro, sino que como lo logré yo, lo puede lograr cualquiera. Esa es la seguridad que me da de poder plantarme frente a un montón de personas y decir este es el camino, no porque lo leí en un libro, sino porque fui testigo en primera persona de que alguien que no tiene absolutamente nada es capaz de hacerlo, no por sus dones ni sus capacidades, sino por la perseverancia, el cambio de creencias y todo eso. Pablo, ¿te pasó enseñar algo que todavía no pudiste integrar del todo en vos, en tu personalidad, y que lo puedas enseñar inclusive muy bien? ¿Considerás que eso, que es viable, que es coherente, que uno pueda enseñar algo que no atravesó del todo? Todos los días. Okay. Todos los días me encuentro en algún momento dando clase, a veces clases que vengo dando hace 20 años, pero justo ese día, a esa hora, en donde estoy diciendo eso, por dentro me estoy diciendo, ¿qué hijo de qué? ¿No? O sea, ¿por qué no lo aplicamos en este tema con esta persona? Y a veces le digo la vida gracias porque hay una frase que dice que cuando vos enseñás aprendés 2 veces, ¿no? Y siempre estoy dando clase y hay una frase, una palabra. De hecho, esta entrevista tengo 4 o 5. En la cual, al escucharla de mi propia boca,
entra en sentido, resuena algo y es como que respuesta a una solución, respuesta a una problemática que está latente en este momento en mi vida, ¿no? En algún aspecto. Muy bueno. Particularmente me ha pasado, antes de meterme ya en el último bloque que tiene que ver más con la parte de oratoria, pero me ha pasado específicamente con esto de cuando he escuchado, digo que si yo aplicara lo que le digo al resto, que le puede llegar, digo, bueno, no sé cuántas cosas lograría. Y claramente algunas aplico y algunas las hago bien, pero muchas veces me estoy enseñando a partir de lo que le estoy compartiendo a otros, ¿no? Y ese espejo que te pone el otro, que son distintas versiones de tu versión diamante, de tu versión única, irrepetible, esos espejos nos enseñan tanto y tanto aprendemos cuanto exteriorizamos. Y claramente vos que convivís todos los días con dar información, con compartir herramientas, bueno, convivís con esto, ¿no? De que estás diciendo algo que en el fondo no tenés del todo integrado y esa incoherencia entonces es normal, es normal. Sí, es que el crecimiento no es lineal, sino que es dinámico. O sea, uno se imagina que el crecimiento es así, ¿no? Y en realidad es... Y a veces y de pronto vos estás enseñando hoy, que lo aplicás súper bien, te atraviesan cosas en la vida, te olvidás de eso, después tenés que volver a recordarlo. Lo único que nunca cambia en nuestra vida es que todo está en permanente cambio. Y como todo está en permanente cambio, el desafío es entender de que uno no tiene absolutamente nada asegurado en esta vida. Nada, ¿eh? Cuando digo nada es nada. Siempre nos enseñaron que trascender o realizarse en esta vida es encontrar una persona para tener una pareja estable y un trabajo estable y un ingreso estable y mudarse en una casa y tener una familia estable. Y eso es una utopía porque en un mundo inestable la estabilidad no existe. No existe persona sobre la tierra que haya alcanzado eso. Y si lo alcanzó fue 1 minuto, 45 segundos, claro. y nada más, porque como todo está en constante cambio, entonces no frustrarse, no enojarse, esto de todo pasa, ¿no? Cuando digo todo pasa es que si vos ahora estás pasando por un momento maravilloso en tu vida, disfrutalo porque se te va a acabar. En algún momento se te va a acabar. Y si ahora estás pasando por un mal momento, también se va a acabar y va a venir algo nuevo, ¿no? Y ahí está el punto. Yo la otra vez estaba frente a un grupo de personas y digo, tengo que contarles dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que todos los problemas que tienen en este momento se van a solucionar. Y la mala es que cuando terminen y logren resolver todos esos problemas van a venir otros peores. Y no es creencia, es estadística. Son hechos. Son hechos. Así que ahí está esa cuestión. Es aprender y aprender. O sea, el que dice que se las sabe todas es esa persona cerrada, rígida, que se la cree toda. Y que lo único que voy a conseguir es dolor. Al momento en donde yo me dije a mí mismo que me las sé todas, dejé de aprender. Y cuando dejé de aprender, empecé a envejecer. Mientras yo siga aprendiendo todos los días algo nuevo, voy a tener 98 años y voy a seguir siendo un aprendiz. Y de eso se trata la vida, de aprender hasta el último día de nuestra vida. Gracias, amigo, por eso. Porque el motivo por el cual te hice esa pregunta puntual tiene que ver con que hace mucho tiempo que vengo escuchando personas que creen que no tienen nada para compartir solo porque no han construido lo que ellos sueñan construir. Uh-huh. ¿Está bien? Y yo creo que todos tenemos algo para dar. Entonces, ese mensaje me parece que le llega a muchos desde este lugar de no importa que todavía no lo hayas construido, igual tenés algo para dar. ¿Por qué pensás que no hay nada para dar solo porque no construiste lo que soñaste construir? Y me parece que hace énfasis ahí, porque la realidad es que todos los días, a mí también me pasa que digo, estoy compartiendo algo, me siento incoherente porque todavía no lo he logrado del todo, ni lo he integrado del todo. Sí. Es un constante aprendizaje. Incluso a veces vienen gente con casos puntuales, hasta de depresión, y no le encuentro sentido a la vida. Digo, no hay ningún tipo de problema. Andate al hospital de niños a conversar con la madre de ese chico que está internado ahí. O sea, te sentás y charlás de huevadas, de cómo está el día. Te puedo asegurar que
no vas a cambiar el mundo, pero le vas a cambiar el mundo a una persona ese día y para esa persona vas a hacer todo su mundo. Entonces a veces no hay que cambiar el mundo, hay que entender que el mundo cambia con nuestro ejemplo y no con nuestra opinión. No hace falta hacer grandes cosas. Ya con cambiar nuestro metro cuadrado estamos cambiando el mundo, ¿no? O sea, la persona de al lado, el vecino, hasta el trabajo mismo. Creo que la próxima revolución nada tiene que ver con esto de juntarnos y cambiar el mundo, sino que son pequeñas revoluciones internas. Si vos te decidís hacer el bien, y yo el bien, y ella el bien, y todos el bien, revolucionamos el mundo. Ahora, esto de rompamos todos para la paz, no da. No, maravilloso. Sabes que yo tengo un hábito que lo voy a compartir acá, adelante de mucha gente, pero es algo muy, muy mío, que lo hago hace años y cada vez que se suben conmigo, que andamos en auto y sobre todo los días que estoy de buen humor, le digo cosas a la gente, ¿viste? Paro, bajo la ventanilla, le digo cosas lindas. Intento de que sean personas... Viste que uno lee un poquito la energía, porque hoy en día vivimos en una sociedad que por ahí le decís algo a una chica y va para otro lado la cosa y puede terminar peor de lo que empezó. Pero intento que sea un señor mayor, una señora mayor y decirles palabras que quizás le alegren el día. Decirle, señora, a usted se le viene un año maravilloso, quiero que lo sepa. O señora, hoy se ve radiante. O hermano, vas a tener un año espectacular. Qué bien se te ve. Digo cosas como para que la persona por ahí con ese mensaje construya un nuevo paradigma. Y yo eso lo aprendí en un ejercicio que vos compartimos en un curso hace mucho tiempo y que tiene que ver con esto, con el poder del mensaje. El poder del mensaje. Y quiero contarte esto para ir a el lugar del laboratorio. Bien. Tips. Te voy a pedir si tenés técnicos Bien. con los cuales podamos utilizar para pararnos adelante de otro y realmente que haya una relación de mensaje y mensajero limpia, en el cual la persona que nos está escuchando pueda realmente comprender energéticamente y comprender, bueno, me imagino que es imposible, comprender realmente la información que le queremos transmitir. ¿Nos das tips para ser buenos oradores? Sí, cómo no. Lo más importante es estar convencido. O sea, la comunicación intrapersonal. A veces sucede, si yo vengo y te digo, mira, tengo algo que te va a cambiar la vida, y me ves a mí completamente desalineado, destruido, que todo lo otro. O sea, la gente hoy por hoy no le presta tanto al mensaje atención, sino al mensajero, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta eso. Yo, antes de poder hacer que una persona acepte lo que tengo que decirle, primero me tiene que aceptar a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces pensamos y decimos, bueno, tengo que ir a hablar con esta gente y no sé qué decirle y qué le digo. O sea, y se vuelve loco, entonces dice, mejor no voy, ¿no? Porque no. Entonces, ¿cómo hago yo para ganar la confianza de alguien? Bueno, para ganar la confianza de alguien necesito preguntar. Entonces, no nos volvamos locos en el contenido, en el argumento, sino que volvámonos locos primero en establecer una conexión armónica con cualquier persona que vayamos a hablar. Tengo un caso muy puntual que en una compañía multinacional que queda en Zárate, estamos acá en La Plata, ponele 5 horas en auto, para poder capacitar al personal, me contrata el gerente, me llama el gerente general, entro, el señor me atiende y miro la pared y había un palo de golf. Entonces digo, qué lindo, dice, ¿jugás al golf? Dice, amo el golf, me encanta el golf es mi vida. Digo, wow, ¿sabes qué? Yo no tengo ni idea del golf, siempre me generó curiosidad. Y el tipo me dice, ¿querés que te enseñe? Y yo era consciente que había viajado 5 horas y que fui a hablar de negocios y no de golf. Pero dije, dale. Entonces el señor se paró, sacó un palo de golf, levantó una alfombra, tenía un mini hoyo ahí, me enseñó a parar y todo. Después de unos minutos llama a la secretaria y me dice, le dice al señor, tiene al otro cliente,
se terminó el tiempo. Y el tipo me dice, mira, te voy a pedir 1000 disculpas, pero tengo otro cliente. Y yo por dentro dije, me hice 5 horas en auto, me puse a jugar al golf y al final no hice, me reclamaba a mí mismo. Entonces digo, bueno, quiere que venga en otra oportunidad, usted me dirá, para que yo le comente qué hago, qué me dedico, cuáles son mis servicios. Me dice, no, trato hecho. Hablar con la gente de recursos humanos para establecer los temas que vas a dar y decirle a la gente del área económica que yo te acepté el presupuesto. Y nunca le hablé de capacitación ni de presupuesto, y me aceptó. El señor no me estaba enseñando a jugar al golf, me estaba tanteando a ver cuál era la receptividad que yo tenía frente a esas circunstancias. Bueno. ¿Entendés? Entonces, yo creo que cuando vos venís a presentarme un proyecto, una propuesta, yo primero no quiero saber quién sos ni qué tenés. Lo que quiero saber es cuánto te interesa quién soy. A los seres humanos nos encanta conectarnos con gente que le importe quiénes somos. Entonces, es ahí. Si vos venís con un bolso lleno de productos o lleno de servicios, en donde me querés meter todo, o sea, yo ya sé que no te intereso, que a vos lo único que te importa es vender y llevarte tu plata y retirarte. Ahora, si vos me preguntás cómo estoy, qué me pasa, cuál es mi vida, qué esto, qué el otro, te empezás a interesar en mí y después me decís, mira, por esto, fíjate que podés hacer esto y podés hacer el otro, yo voy a aceptar mucho más. Entonces, el primer tip es no te preocupes por tu speech, no te preocupes por tus productos ni por tus servicios, preocupate por las personas. Realmente preocupate. O sea, escuchala, y porque como vos dijiste, aunque no sepas nada, no sea, siempre alguna palabra o algo va a ser, pero primero escuchar el doble de lo que hablamos. El segundo tip es que cuando hablamos el volumen alto, bien alto. Okay. ¿Sí? Vos fíjate que acá estamos cerquita. Pero si yo te hablo así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te comento que mi nombre es Pablo. El contenido de mi palabra está buenísimo. Pero, ¿qué pasa? Le falta fuerza. Entonces, como le falta fuerza, también me falta fuerza a mí. Entonces, vamos a subir 2 puntitos, ¿sí? Y eso, por dentro yo siento que estoy gritando como una loca, ¿sí? Pero por fuera dicen, wow, qué clara que la tiene Pablo. Y en realidad no la tengo clara. Hablo alto, nada más. Y tiene que ver con eso. Entonces, primer tip, creérsela, escuchar, ¿no? Aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Segundo, hablar alto. Y tercero, recordar de que la gente nunca compra ni productos ni servicios, compra soluciones a sus problemas. Entonces no tenemos que hacer tanto énfasis en los contenidos, en esto, en lo otro, ¿no? Sino en de qué forma va a ayudarme eso a mí, ¿no? Fíjate que muchas veces es así. Si vos venís, por ejemplo, con una agujereadora, con un percutor que es de titanio, que sale 10.000 pesos, pero yo no necesito hacer ningún agujero en la pared. Por más que vos tengas el mejor percutor del mundo, no te lo voy a comprar, ¿no? O sea, porque yo cuando voy a la ferretería a comprar una agujereadora, no voy a comprar una agujereadora, voy a comprar agujeros en la pared, ¿no? Bueno, lo mismo pasa absolutamente con todo, ¿sí? La gente que viene a mis cursos de oratoria, en realidad yo nunca le voy a hacer énfasis en comunicación verbal, comunicación no verbal, porque no entiende nada. Entonces digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a poder desenvolverte con seguridad y confianza en situaciones de gran presión psicológica, vas a poder disminuir los niveles de estrés, o sea, le hablo de los beneficios que va a tener la persona con esto, ¿no? Hago enfoque en esas circunstancias. Y ahí es donde nos damos cuenta que con hablar mucho menos vamos a tener muchísimos resultados porque humanizamos, ¿no? La conversación y centramos el foco no en mí, no en mis productos, no en mis servicios, no en la marca que me respalda, sino en tus necesidades, ¿sí? Tus problemas, y de qué forma yo puedo acompañar esas necesidades, ese problema con lo que yo tengo. Me encantó. Me dijeron una pregunta más, pero te voy a hacer 2. Voy a romper acá la presión que siento en este momento. Ajá. 2 te quiero hacer. Primera, ¿qué es la libertad para vos? Uh-huh. Y si somos libres, es la primera pregunta. ¿Los seres humanos somos libres? Bien. La libertad para todos nosotros es tener la posibilidad de hacer, pensar y actuar
como nosotros deseamos, sin influencia externa, o sea, que sea genuina nuestra. Ujú. Ese es el concepto de libertad que tengo yo. Y la segunda pregunta, no existe la libertad, porque todos los pensamientos, acciones están limitadas o condicionadas por una sociedad, por una cultura, por mandatos familiares, por mandatos culturales que están constantemente juzgándonos, y nosotros sabemos que por cada decisión que tomamos, en cierta medida de forma directa o indirectamente, alguien va a opinar, alguien va a decir, y aunque no esté consciente, inconscientemente eso está, ¿sí? Por eso lo normal, lo que nosotros consideramos normal, es algo que se ajusta a una norma, ¿sí? Esa norma está impuesta por una sociedad, por una cultura, por un mandato, ¿sí? Y si vos, o sea, al libre es una normal es un loco. O sea que hoy por hoy no sabemos si los libres están en la calle o están en el loquero. Muy bueno. Y como para cerrar, te quiero contar algo y te quiero hacer una última pregunta. Yo creo que se van a cumplir 9 años y medio que hice, o casi 10 creo, un curso con vos hace muchos años. Y en ese curso que hice con vos, cuando estábamos terminando, nos hiciste escribir en una hoja cómo nos veíamos en 10 años. Y hoy te estoy entrevistando 10 años después. Y yo me acuerdo que en ese papel, lo voy a buscar y te lo voy a regalar, puse viajar por todo el mundo, dar conferencias por todo el mundo, pudiendo que la gente pueda ver mi esencia y que a partir de que vean mi esencia puedan desarrollar la suya, que puedan mejorar su base económica, su base social, su base vocacional, y bueno, y tener una gran familia y enamorarme de una persona con muchos valores y otras cosas que te las voy a mostrar, no te las voy a compartir acá, que son mías. Y logré mucho de eso, ¿viste? Y yo hoy entiendo de que a pesar de que mucho de lo que logré tiene que ver conmigo, pero que vos pusiste la idea. Pusiste la idea. Y yo con esa idea me acuerdo que todas las noches empecé como a visualizar esa persona que yo quería ser y me iba a dormir con una musiquita que a mí me gusta mucho, una canción de Interestelar. No sé si la viste la película. Bueno, sí. Ponía esa cancioncita y me grabé a mí mismo todas las noches visualizando y repitiendo la vida que había logrado tener, aunque no tenía ni un peso. Vivía en un departamento que ni mesa tenía. Y todas las noches y todas las mañanas me repetí durante más de un año, lo hice, quién quería ser, pero como si ya lo hubiera logrado. O sea, la idea que vos pusiste en mí, creo que desarrolló un montón de cosas posteriores. Si hoy tuvieras 10 millones de personas mirándote, les tuvieras que dejar una idea, ¿qué idea le dejarías a ellos? Bien, primero una frase, ¿no? Que la frase dice, si no te gusta la película de tu vida, habla con el director, ¿no? Que sos vos. Muchas veces me encuentro con gente que dice, odio mi trabajo, me tratan mal, me explotan, y le pregunto, ¿y cuánto hace que estás ahí? Y te dice 28 años, ¿no? O sea, se quejan, están todo el día quejándose, diciendo todo, pero no hacen nada por cambiar. Ese es el primer punto. Una vez que identifico de que estoy en un lugar en donde no quiero estar o que sé que me merezco estar mejor, la segunda frase dice que si vos no tenés bien en claro a dónde querés llegar, es muy probable de que llegues donde quieras los demás, ¿no? Entonces, uno debe tener sus propios propósitos y preguntarse bien, ¿qué cosas quiero hacer? Como vos lo hiciste, ¿no? ¿Qué cosas quiero hacer antes de morirme en esta vida, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser cosas materiales, puede ser conocer un artista preferido, algo que esté más relacionado a la salud, algo al físico, ponerte un refugio para perros, viajar, o sea, da igual, pero siempre es importante saber de que por más que uno tenga todos los recursos del mundo, si no tiene dirección, no tiene nada, ¿no? La motivación es un motivo para la acción. Y muchas veces pasa que las organizaciones te dan el vehículo, pero la motivación tiene que venir de nosotros, ¿no? O sea, la dirección. Si a mí vos me das un Uber, ¿sí?, que tiene 1 millón de dólares en crédito, con un chofer esperando ahí para llevarme donde quiera, y yo vengo y le digo, ay, no sé, un lugar lindo.
¿no? Y yo sé dónde no quiero llegar, así que no me lleve a la casa de mi abuela. No, o sea, el Uber te va a decir, el tipo se va a dar vuelta y te va a decir, ¿sabes qué? Decime dónde querés llevar, porque si no, no te llevo a ningún lado. Bueno, la vida es así. Si vos no sabés a dónde querés llegar, te van a llegar las herramientas, te van a llegar todas las posibilidades, las oportunidades, y por no tener esa dirección, hacerlo. Así que lo que vos hiciste, de hecho, a esas 10 millones de personas, ¿sí? Cuando termine este video, se sientan y se escriben una carta al yo de dentro de 10 años y le agradecen por todo lo que consiguieron, como si ya estuviera acá, ¿no? Y no pidas, agradecé. Enfocate, ¿no? O sea, porque de eso se trata. Y las personas que le van mal en la vida no están mal programadas. Están bien programadas para que les vaya mal, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer a mí que me va mal para que me vaya bien? Es programarme bien. ¿Y cómo me programo bien? Empezar a tener bien en claro qué es lo que quiero, cómo lo quiero, identificarlo. Y una vez que la dirección esté puesta, una vez que aparece un para qué, aparecen todos los cómo, ¿no? Y de eso se trata. Por eso digo, yo sé que por ahí en las organizaciones a veces te ponen zanahorias, pero no hay nada mejor que la zanahoria propia, ¿no? O sea, es así, es ponérselo uno mismo. Y ahí es donde uno empieza a encontrar pequeñísimos indicios de que va avanzando y eso te motiva, ¿no? La motivación es un motivo para la acción. Si no hay motivo, no hay acción. Pablo, gracias por este espacio que nos regalaste. No, gracias a vos y gracias a todos ustedes por estar ahí. Pablo Cúnzolo, gracias. Nos vemos pronto en el próximo episodio.